Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 86 y el responsorio es: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre,
y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Aquí nuevamente entramos a esta etapa crítica del crecimiento y expansión de la iglesia cristiana primitiva, donde, movidos por el Espíritu Santo, están yendo más allá de los límites de la comunidad judía y están recibiendo a no judíos, sea gentiles o paganos, que escuchan el Evangelio y son atraídos por Dios y son recibidos en la comunidad, lo cual va creando nuevas situaciones y también será parte de la crisis de crecimiento de la iglesia primitiva al expandirse más allá de los límites judíos. Dice, en aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Nuevamente aquí regresamos al martirio de Esteban, que desató una persecución en contra de esta comunidad cristiana. Y esto forza a los judíos, griegos, cristianos, no a los judíos cristianos, o sea, a los que son nativos de Judea y de Jerusalén o de Galilea, a diferencia de aquellos judíos que son del fuera de la región de Judea, quizás descendientes de los judíos que fueron llevados al exilio a diferentes partes del Imperio Romano y que ahora los hijos o nietos están regresando a Jerusalén, y estos son los que son forzados a huir, los judíos, griegos, cristianos, o sea, los que son parte de la cultura griega, quizás hablan también el griego, y son los que son forzados a huir, mientras que los apóstoles, los judíos cristianos, que quizás solamente hablan el arameo, son los que permanecen en Jerusalén, que forman parte de la iglesia cristiana en Jerusalén y de que pasa a ser, en cierta manera, la cabecera de la comunidad cristiana, mientras crece y se expande. Así que aquí se nos narra otra experiencia de este crecimiento de la iglesia primitiva, más allá de los límites de la comunidad judía. Dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Así que en el proceso de huir van desparciendo la semilla de la fe, pero solamente se enfocan en los judíos, y no es hasta llegar a Antioquía donde empiezan a compartir la fe con paganos o gentiles, o sea, los no judíos, y se dan cuenta de que el plan de Dios es mucho más grande, mucho más amplio que de lo que ellos pensaban, ¿no? Y aquí mencionan a tres localidades. Fenicia es lo que hoy en día es el Líbano, y dentro de esta región hay dos ciudades principales, Tiro y Sidón, que se mencionan en los evangelios, donde Jesús hace presencia un par de veces. Los fenicios eran conocidos y tenían la fama de ser buenos marineros porque vivían en la costa. Así que algunos huyen hacia allá, compartiendo la fe con las comunidades judías. Otros van a Chipre. Chipre es una isla que está en la parte extrema este del mar Mediterráneo, que hoy en día está compuesta por griegos y turcos. Y después Antioquía, que está como a 25 kilómetros hacia adentro en lo que hoy es Siria. Y Antioquía era la tercera capital de importancia en el Imperio Romano. Después de Roma estaba Alejandría, que está hacia el noreste de Egipto.
Y después de Alejandría está Antioquía. Y estas tres ciudades, Roma, Alejandría y Antioquía, eran las tres capitales principales del Imperio Romano. Así que estos son puntos de referencia. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor. Aquí menciona a chipriotas y cirenenses. Chipriotas, pues ya se menciona que Chipre es una isla. Los cirenenses vienen de una región del norte de África. Así que algunos judíos cirenenses que estaban en Jerusalén cuando vivieron la experiencia de la resurrección y de Pentecostés, pues ahora son los que están promoviendo la fe a los lugares donde están huyendo a causa de la persecución. Y esos son los que empiezan. Recordemos que son judíos de cultura griega, de lengua griega, cristianos, ¿ok? Y estos son los que empiezan a ir más allá de los límites de la comunidad judía. Y como la mano del Señor, dice, estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Así que esto es en Antioquía. Y Antioquía pasa a ser la primera comunidad cristiana compuesta principalmente por no judíos, o sea, por gentiles. Y esta comunidad cristiana en Antioquía después pasa a convertirse en la sede de donde Pablo después lanza las 3 jornadas misioneras hacia el norte, hacia lo que hoy en día es Turquía y Grecia, que después nos contará él en sus cartas que dirige a estas comunidades que él, junto con Bernabé y con otros, fundó. Así que a Jerusalén llega la noticia de que no judíos o gentiles o paganos han recibido la fe, y ahora ellos quieren asegurarse de que los paganos, los gentiles, los no judíos que están recibiendo el Evangelio, pues de que esto se haga con las enseñanzas propias, con el conocimiento propio que ellos mismos, los apóstoles, recibieron de Jesús, y por eso mandan a Bernabé para que vaya a Antioquía y vea personalmente lo que está ocurriendo ahí. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es un judío de la isla de Chipre. Ya a Bernabé se nos menciona en el principio de los Hechos de los Apóstoles que fue quien vendió sus propiedades y las puso a disposición de la comunidad. De esta manera podemos quizás imaginar de que Bernabé, al vender sus propiedades, pues se dispone para estar al servicio de la misión de esta iglesia cristiana naciente, ¿no? Ya que está desligado de propiedades. Pues la comunidad, la iglesia de Jerusalén, mandan a Bernabé para que vaya a ver personalmente lo que está ocurriendo en Antioquía, de cómo la iglesia está abriendo las puertas a los no judíos. Dice, llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, ¿no? Así que la experiencia fue muy positiva para Bernabé al ver la experiencia de estos no judíos, también viviendo la experiencia del Espíritu Santo y la aceptación del Evangelio. Dice, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo de fe y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Y aquí tenemos este título que se le da a Jesús. ¿Por qué se empiezan a utilizar el título de el Señor y no Cristo o el Mesías? Porque el título Cristo o Mesías era un título que los judíos cristianos entendían más propiamente. Para los no judíos, para los que no conocían la tradición de Israel
y el Antiguo Testamento, pues el título de Cristo o Mesías tiene muy poco significado, pero el título de el Señor puede acercarse más a la experiencia de ellos. Y por eso aquí estos líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén, con estos no judíos, en vez de utilizar el título de Cristo o Mesías como referencia a Jesús, utilizan mejor el título de Señor. ¿Okay? Dice, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana en Jerusalén, Bernabé fue enviado. Okay, y después dice, así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso. Aquí otra vez ya se nos introduce a Saulo, que todavía no se le da el nombre de Pablo. Recordamos que Saulo vivió la experiencia de su conversión al llegar a Damasco. Y aún después de su encuentro con Jesús resucitado y su conversión, pues los cristianos en Damasco lo veían como sospecha y fue muy difícil aceptarlo. Por eso Pablo se regresa a Tarso, que está hacia el norte de Antioquía. Y es ahí donde Bernabé va en busca de él para traérselo a Antioquía, y donde nos dice la lectura de hoy que permanecieron todo un año enseñando y formando a esta comunidad cristiana que en gran parte estaba compuesta por no judíos. Y esto es algo muy significante. Y el hecho de que Bernabé y Saulo estuvieron un año con ellos es muy significante, pues porque tanto Saulo como Bernabé son judíos que culturalmente son griegos y que hablan el griego. Así que son judíos de cultura griega que han sido atraídos a Cristo. Y ellos, como buenos judíos, pues conocen la tradición judía, conocen las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que para ellos simplemente eran las Sagradas Escrituras, porque aún no existía el Nuevo Testamento, solamente existían las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Y así que este año que pasan ahí Bernabé y Saulo, pues es muy significante para poder compartir con ellos toda la historia de la salvación, empezando con Abraham, después con Isaac, Jacob y todos los profetas, ¿no? Así que podemos imaginar muy bien cómo particularmente Saulo, siendo un fariseo muy bien instruido, formado por uno de los mejores rabinos de su tiempo, pues aquí lleva a cabo un papel estelar para compartir toda la historia de la salvación con estos cristianos que no conocen la tradición judía, que no conocen la historia de la salvación desde Abraham hasta los profetas, hasta llegar a Jesús, y cómo todo lo que el Antiguo Testamento, desde Abraham, Moisés, los profetas, pues habían preparado y habían hablado acerca de Jesús, y que Jesús estaba cumpliendo todo lo que había sido profetizado por ellos, hablado por ellos, de que aquí en este hombre Jesús, el Señor, pues se cumplían todas estas promesas, todas estas profecías, ¿no? Y esto pues era parte de las enseñanzas y de la formación que tanto Bernabé como Saulo estaban dando a esta comunidad cristiana en Antioquía, la primera comunidad cristiana compuesta en su mayoría por no judíos. Así que es un punto clave en el crecimiento y expansión de la iglesia cristiana. Y después se nos da este otro detalle muy interesante. Dice, ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Recordemos que ya aquí en los Hechos de los Apóstoles se nos ha dicho que los discípulos,
los creyentes en Cristo se les llamaban los del camino, los seguidores del camino. Jesús es el camino. Y así que se autoidentificaban como seguidores del camino que es Jesús. Pero aquí se les da el nombre de cristianos. Y con esto quizás podemos entender una mala interpretación quizás de los no judíos. Al no entender de que el título Cristo o Mesías, o sea, la palabra Cristo significa el ungido, que en hebreo significa Mesías. Así que Cristo, Mesías y ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Y esto es un título. Cuando decimos nosotros Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y el hecho de que aquí a los creyentes del camino les dieron el nombre de cristianos, significa de que los que les dieron este nombre estaban confundiendo la palabra Cristo como un nombre de Jesús, lo cual aún hoy en día mucha gente piensa eso, de que cuando decimos Jesucristo, muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús. Y esto es muy probable que fue lo que malentendieron aquellos que les empezaron a llamar cristianos a los creyentes del camino, de que pensaron de que Cristo era un segundo nombre o un apellido de Jesús, ¿no? Por ejemplo, nosotros, sacerdotes misioneros, somos misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María. Este es el nombre formal que nosotros llevamos, ¿no? Pero después de que muere nuestro fundador, San Antonio María Claret, popularmente fuimos conocidos como claretianos. Así que San Antonio María Claret, el apellido de nuestro fundador, San Antonio María Claret, y ahí está la conexión entre el por qué somos llamados claretianos, porque es el nombre de nuestro fundador. Y aquí, pues a los seguidores del camino les llaman cristianos, como si Cristo, como si entendieran que Cristo es el nombre, un segundo nombre de Jesús, ¿no? Pues un detalle interesante, curioso y también con un poco sentido de humor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es la continuación del capítulo 10, que viene siendo prácticamente el último discurso público de Jesús y también uno de los últimos conflictos con las autoridades, particularmente con los fariseos en este Evangelio de Jesús. Y es en este capítulo 10 donde se nos presenta otro nuevo símbolo muy importante en la teología del evangelista Juan, el símbolo de Jesús como el buen pastor. Dice, por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Un tema muy interesante del Evangelio de Juan es de que mucho de lo del Evangelio está estructurado en torno a varias de las fiestas importantes de la comunidad judía. Y no sé si han notado esto cuando han leído el Evangelio. Juan menciona y conecta la presencia de Jesús en Jerusalén con varias de las fiestas principales de la comunidad judía. Y aquí en este Evangelio tenemos una de ellas. Jesús está en Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta es el Hanukkah, que también se le da el nombre de la fiesta de las luces, donde se celebra la rededicación del templo de Jerusalén en el año 165 a.C., por medio de Judas Macabeo. Después que el templo había sido profanado por uno de los gobernantes de Siria que
inmolaron a un cerdo, y un cerdo pues es un animal impuro para los judíos, y que la sangre de ese cerdo que fue inmolado en el templo, pues después fue desparramada sobre los libros sagrados, ¿no? Y eso fue pues fue un sacrilegio, que después esto llevó al pueblo a levantarse en contra de este gobernador sirio, por medio de los macabeos, y que fue el último, podemos decir, el último hurra del pueblo judío, que lucha por sí mismo. Después pues vendrá el imperio romano, que los tirará abajo y impondrá su imperio sobre ellos y su gobierno sobre ellos. Pero así que aquí Jesús está en Jerusalén y está en torno a esta fiesta de Hanukkah, o la celebración de las luces, que celebran la rededicación del templo de Jerusalén en el año 165 a.C. por Judas Macabeo. Y nos dice que era el invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Así que podemos imaginarnos fácilmente cómo Jesús, en este pórtico, el pórtico era una área abierta pegada a una de las paredes del templo de Jerusalén, que está compuesto por un techo y columnas, pero está abierto. Y Jesús se paseaba por ese pórtico que la tradición decía que Salomón lo construyó. Sabemos hoy en día de que no fue Salomón quien lo construyó, pero la tradición dice que fue construido por Salomón. Así que Jesús se paseaba en ese pórtico, y es ahí donde vienen los judíos a confrontarlo otra vez. Dice: entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, dínoslo claramente. Ya Jesús varias veces con diferentes palabras y también con su testimonio de sus obras ha manifestado no solamente su enseñanza, sino también su autoridad y poder, pero no lo aceptan. No aceptan su identidad, no aceptan su autoridad, no aceptan su poder. Así que cuando la gente ha cerrado ya la mente, cuando ha cerrado los ojos, cuando ya ha concluido lo que quieren concluir, lo que quieren pensar, ya no hay forma de que puedan cambiar. Y tristemente, esto no solamente lo podemos decir de gente, digamos, que tuvieron conflicto con Jesús. También hoy en día, cuando nosotros también nos cerramos y pensamos que ya conocemos todo, o que ya conocemos a X persona, ¿no? Y cuando nos hemos cerrado de esta manera, pues a últimas los que quedamos en la oscuridad, pues somos los que cerramos esa puerta del misterio para no poder ser retados, para no poder o permitir de que Dios nos pueda iluminar más, ¿no? Y esta es la triste realidad de aquellos que rechazan a Jesús. Y estos, pues, no solamente representan a los fariseos, también dentro de nuestra iglesia. Habemos algunos que quizás ya pensamos que conocemos a Dios, a Jesús, que ya todo es pan comido y que ya no estamos dispuestos a permitir que Dios nos pueda revelar algo más, algo nuevo, ¿no? Así que Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. O sea, Dios no los ha llamado. Y aquí nuevamente el evangelista repite esta noción de que el venir a Cristo no es voluntad nuestra. Venimos a Él porque hemos escuchado su llamado. Hemos sido atraídos a Él.
Y a Dios no es cuestión de ir en busca de Dios por voluntad nuestra. Es Dios que viene en busca de nosotros, a salvarnos de nosotros mismos. Y esto es fundamental para entender el cristianismo, para entender a Cristo mismo. Que no es el hombre que va en busca de Dios, es Dios que ha venido en busca nuestra, para llamarnos, para salvar lo que estaba perdido, para salvar lo que le pertenece a Dios. Y esta es parte de la experiencia fundamental del cristianismo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Aquí todo esto hace referencia a la iniciativa de Dios hacia nosotros. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Aquí otra vez la noción de que le pertenecen a Dios, a todos aquellos que han sido llamados, todos aquellos que han sido invitados, todos aquellos que han sido atraídos por Dios. Y después aquí hay algo muy interesante cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz. Este sentido de escuchar es mucho más que el simple acto de oír. Para el evangelista Juan, escuchar significa oír, entender, asimilar y poner en práctica o vivir lo que tú has oído, entendido y asimilado. Así que esto de mis ovejas escuchan mi voz es un concepto mucho más amplio que el simple acto de oír. Repito, es oír, entender, asimilar y después poner en práctica lo que has oído, entendido y asimilado. Dice, me las ha dado mi Padre. Nuevamente Jesús nunca actúa por sí mismo, siempre apunta a Dios Padre, nunca se apunta de que todo lo que Él hace viene de sí mismo, siempre está relacionado íntimamente con Dios Padre. Y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de Dios. El Padre y yo somos uno. Aquí nos deja claramente que el Padre y yo somos dos personas en una unidad. No dice que no dice que son una sola persona, dicen dos personas. El Padre y yo, dos personas, somos una misma cosa, es lo que dice, no una misma persona. Y es lo que profesamos por definición de la Santísima Trinidad, tres diferentes personas en un solo Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.